Ajá. Voy a poner aquí algo más que habíamos concluido, que el voltaje del capacitor en cero menos era el voltaje de la fuente. Ujú. Y que la corriente, bueno, aquí, y que la corriente en cero menos valía cero. Esos dos cositas son las que traemos del punto número 1. Ujú. Bueno, aquí hay que preguntarse cuánto vale esa fuente. Aquí yo tendría voltaje del capacitor en cero. Ujú. Pero ¿cuánto vale ese voltaje del capacitor en cero? A ver, ¿alguien pudiera hacer algún comentario? Pues sería igual el de la fuente inicial, ¿no? Está cargado. Ujú. Pero o sea, que me trata de decir que el voltaje del capacitor en cero menos es igual al voltaje del capacitor en cero. Sí. Sí. Bueno, pero ¿por qué? Pues antes de accionar el interruptor ya estaba cargado el capacitor con el voltaje igual al de la fuente. Bueno, hay dos, podemos hacer dos comentarios. Una, el capacitor estaba cargado antes de accionar el interruptor. A ver, alguien, su micrófono está haciendo un poco de ruido. El, ¿Quién sabe quién es? Bueno, entonces decíamos que el capacitor antes de accionar el interruptor ya estaba cargado. Si nosotros reflexionamos un poquito, el tiempo en cero menos y el tiempo en cero es prácticamente el mismo, porque el cero menos es el límite por la izquierda en cero, ¿no? Entonces, prácticamente es el mismo tiempo. Acciono el interruptor, digamos que no ha transcurrido tiempo, entonces las cargas en las placas del capacitor no han tenido el tiempo suficiente para salirse o que otras llegaran. Entonces se conserva esa carga y esa sería una de las explicaciones, ¿no? Ahora, la otra es aquí voy a poner la nota. A ver, así como la resistencia, una de sus propiedades es que se opone o limita el paso de la corriente. Más bien sería eso, ¿no? Limita el paso de la corriente, porque al final de cuentas sí pasa la corriente. Ujú. Entonces, o ofrece oposición al paso de la corriente. La capacitancia, ¿qué es lo que haría? Pues almacena un campo eléctrico. Almacena la carga. No, quien almacena carga es el dispositivo físico, ¿no? El capacitor. Ujú. Así como el resistor lo que hace es pues, disipar la energía, ¿no? Pero su propiedad lo que hace es oponerse al paso de corriente. Ujú. Entonces la capacitancia, se supone que en el curso 2 lo vieron muy bien. Ujú. Porque bueno, ¿qué pasaba el voltaje con respecto a la corriente en un capacitor? Pero bueno, no nos vamos a meter en detalles si no nos tardamos más. A ver, aquí voy a poner algo. Era lo de voltaje máximo, te da la corriente mínima y la corriente máxima te da el voltaje mínimo. A ver, me refiero a esto.
Ajá, entonces, la capacitancia se opone a los cambios bruscos de voltaje. Por eso es que ustedes vieron que el voltaje se atrasaba entre inductor y capacitor, bueno, dependiendo, ¿no? El voltaje se atrasa o se adelanta respecto de la corriente, gracias a quién, a la inductancia o a la capacitancia, ¿no? Entonces la capacitancia se opone a los cambios bruscos de voltaje, como que el voltaje, digamos que se ataja, ¿no? Entonces el voltaje se atrasa respecto de la corriente. Bueno, pero entonces como la capacitancia se opone a los cambios bruscos de voltaje, implica que el voltaje del capacitor en cero, que es en el momento en que estamos, va a ser igual al voltaje del capacitor en cero menos. ¿Y cuánto valía el voltaje del capacitor en cero menos? Pues valía E, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos cuánto vale el voltaje del capacitor. Ahora, ¿cuánto vale la corriente? ¿O cómo calculamos la corriente? A ver, les voy a ir preguntando porque si no, participan los de siempre. ¿Qué fecha es? Bueno, vamos a ver, Alarcón Enciso. ¿No se encuentra? ¿Quién? Entonces, ¿sí está? No, no escuchamos el nombre. Alarcón Enciso. ¿No está? Bueno, vamos a ponerle falta a Ambris López. Sí, profe. Ajá, ¿en cuánto valdría la corriente? Pues con ley de Ohm, Ajá, ¿cuánto valdría? A ver, la I en cero, ¿cuánto valdría? E sobre R. A ver, ¿qué dicen los demás? Sería más bien entre impedancia, ¿no? Porque es capacitor. Pero nuestra fuente era de CD, no de CA. Aparte, y en este caso, el capacitor está funcionando como el Como generador de fuente. voltaje. Ujú, Ajá. exactamente. Sí, no Ujú. tengo problema. A ver, casi está bien la respuesta. Digo casi porque si fuera el examen, bueno, pues sí había una penalización. Tendría que Pregunto, ser negativo, ¿no, profe? exactamente, es negativo porque nada más habría que preguntarse hacia dónde emite la corriente esa fuente. Cierto, la dirección. En sentido contrario. En sentido Ajá. contrario, las manecillas. Ajá. Ok. Entonces la emite hacia arriba, ¿no? Y la corriente que estamos calculando o que nos piden desde el inicio, ojo, es desde el inicio, así no las están pidiendo, no las piden calcular hacia abajo. Entonces, pues obviamente tiene que ser negativa, ¿no? Si nosotros aquí no queremos usar el voltaje del capacitor en cero, bueno, pues podríamos utilizar E sobre R, ¿no? Porque es lo que vale. Ya tendríamos la corriente, ya tendríamos cuánto valía la fuente. Y en este paso número 2 lo que tenemos que hacer es calcular la corriente en cero. Esa corriente es muy importante porque nos va a ayudar a resolver nuestra ecuación diferencial. Uh-huh. Bueno, ese fue el paso número 2. Ahora vamos al paso número 3. En el paso número 3, vayan asimilando muy bien los pasos, qué se hace y qué no se hace, porque en la siguiente clase, que vamos a ver ya el circuito RL, lo tenemos que terminar el circuito RL, todo completito, entonces nos vamos a ir un poquito más a prisa que ahorita. Por lo tanto, ya tienen que saber qué se hace en el paso 1, qué se hace en el paso 2, qué se hace en el paso 3. Pero ya sin titubear, por eso tienen las notas, por eso les estoy explicando, para que en las siguientes clases nos vayamos un poquito más rápido, debido a que el semestre es corto. Nos quitaron 3 semanas. Ajá. Yo creo que con la intención de regularizar las fechas ya y quedar normal, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las razones.
Ahora, en el paso número 3, viene siendo t mayor que 0. Aquí en el paso número 3 lo que hace es establecer la ecuación diferencial y obviamente resolverla, ¿no? Entonces, establecer la ecuación diferencial. Y siempre hay una red. No se les olvide, hay una red en la que nos tenemos que apoyar. Entonces, la red será para t mayor que 0, obviamente ya el interruptor se accionó, me quedó la resistencia y me queda el capacitor. Entonces, la red se pone tal cual es, tal cual me quedó, digamos que físicamente. Aquí tengo la R, capacitor, y la I, nunca se me olvide la I, la dirección que me pidieron desde el inicio. Me pidieron la I en ese sentido. Ahí está. Entonces ya tengo mi red. Ahora, ¿cómo establezco la ecuación diferencial? Yo tengo, digamos que tengo una malla. Entonces, como tengo una malla, yo puedo aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Si tuviera, digamos, un nodo, entonces aplicaría la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es ley de voltajes de Kirchhoff alrededor de la malla. Entonces, vamos a poner aquí por ley de voltajes de Kirchhoff, pues a ver cómo me queda Armeaga Gómez. No está. Daniela. Recuerden que las asistencias son importantes, impactan a la hora de hacer el examen. Ávila Torres. Yo sí estoy, profe, pero la verdad no la entiendo, no la estoy entendiendo muy bien. Bueno, o sea, sí, pero quiero seguir entendiendo bien, o sea, escuchando antes de participar un poquito. ¿Y usted quién es? Ávila Torres. Pero esto es del curso 1, por ley de voltajes de Kirchhoff. A ver, alguien que apoye. Yo, profe. A ver. Es voltaje de la resistencia más voltaje del capacitor igual a 0. Esa es la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Ahora, por eso les decía que es del curso 1. A ver, les quiero dejar claro, no vamos a ver ninguna teoría nueva. Todo lo que estamos aplicando, ustedes ya lo vieron o ya lo saben. Estamos, por ejemplo, leyes de voltajes de Kirchhoff, pues se vieron bien en el curso 1. Las volvieron a aplicar en el curso 2, a lo mejor menos, pero se vieron. La ley de Ohm, intercambio de fuentes, ecuaciones diferenciales, Laplace, todo ya lo vieron. Lo único que estamos haciendo es utilizarlo, ¿no? No estamos viendo ningún teorema nuevo, nada nuevo. Todo ya lo saben, ¿no? Entonces, ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Cómo se calcula el voltaje en un resistor? Eso sí lo saben. A ver, ¿cómo se calcula? El valor de la resistencia por la ¿Ya? corriente. R por I, ¿no? Voltaje en el capacitor, ¿cómo se calcula? En el dominio del tiempo, obviamente. Entonces, esto se lo tienen que aprender bien, bien, bien. Ya se supone que lo saben, que el voltaje del capacitor es una integral en el dominio del tiempo. Eso ya jamás se les olvide, porque lo vamos a estar utilizando de aquí en adelante. Cuando planteemos un RLC, pues obviamente ya no les voy a estar diciendo, ¿no? O recordando, ya ustedes automáticamente, pues el voltaje del capacitor es una integral. Recuerden usar la dualidad, si el voltaje en el capacitor fue una integral, entonces el voltaje en un inductor, pues va a ser una derivada, ¿no? Igual cuando calculemos la corriente del capacitor, pues la corriente del capacitor, aquí si el voltaje del capacitor fue una integral, entonces su corriente tiene que ser una derivada.
Entonces vayan haciendo esas relaciones para que ustedes, bueno, les quede mejor, ¿no? O más claro. Bueno, aquí ya tengo una ecuación. Esta ecuación no es una ecuación diferencial porque hay integral. Para que sea una ecuación diferencial no tiene que haber integrales, tiene que haber o derivadas diferenciales, ¿no? Entonces, ¿cómo anulo esa integral? Derivando. Ahora, derivando, vamos a derivar, a ver, Brito, ¿cómo quedaría? ¿No está Brito? Sí, profe, aquí estoy. Pues estaba durmiendo, ¿qué pasó? No, perdón, estaba platicando con... Entonces, pues ya tiene una mancha ahí, no contestó. Pero hace rato ya le dije lo de las leyes de profe. Bueno, entonces vamos a ver otra persona. Campos Sánchez. Ya tenemos ahí mi ecuación diferencial. Esta vamos a pensar que es la número 1, la ecuación número 1. Mi ecuación diferencial es la número 2. Vamos a hacer un cambio de variable. Y ya que tengo mi ecuación diferencial, lo que puedo hacer es a lo mejor separar variables y resolver. Y bueno, hay muchos métodos. No nos vamos a meter en líos y lo que vamos a hacer es hacer este cambio, una D mayúscula, la voy a sustituir, o más bien va a representar al operador derivada, ¿no? Entonces, si esto lo consideramos, ¿cómo me va a quedar esa ecuación? R por quién. Por D. Por D. D de IT. Ajá. Bueno, de ahí hay que hacer algún paso más. Córdoba. Aquí estoy, profesor. ¿Qué hay en común ahí? IDT. Factorizamos lo de la corriente respecto del tiempo. ¿Cómo quedaría? IDT que multiplica a R y todo eso multiplicado por IDT. Bueno, ya hice eso. Bueno, ya factorizamos, ahí lo tengo, me la voy a llevar por aquí arriba porque la vamos a utilizar. Ajá, entonces, a ver, ya factorizamos. Ahora, aquí pregunto, bueno, se analiza, ¿no? Recuerden que estamos en análisis de transitorios, hay que analizar cada uno de los pasos. Entonces, aquí me dice que, aquí yo tengo dos factores. Este es un factor y este es otro factor. Me dice que el producto de esos dos factores tiene que ser igual a 0, ahí me lo está indicando, ¿no? Entonces habría que preguntarse cuál de esos dos factores vale 0 para que me dé como producto 0, ¿no? A ver, ¿cuál vale? Cuando se trata de resolver una ecuación... La corriente en el tiempo 0 vale 0, ¿no? Pues, a ver, cuando tratamos de resolver una ecuación diferencial, pues la idea es calcular la función que tiene la derivada, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, esta es mi ecuación diferencial. Lo que tengo que hacer es resolver o calcular, en este caso, I de t. Esa es la I viene siendo mi variable dependiente. Esa es la que tengo que calcular, esa es la que, de hecho, esa es la que me están pidiendo desde el inicio, ¿no? Calcule I de t
para t mayor o igual que 0. Si yo aquí le digo que I de t vale 0, entonces ya terminé el problema, ¿no? Y diría que I de t vale 0. Y ya terminé el problema. ¿Qué creen que pase si es un examen? H. Pues, Nos pues, falta demostrar. pues me van a mandar al ETS directo, ¿no? Porque dicen, no, pues si yo trato de calcular I de t, entonces no puede valer 0, ¿no? Entonces I de t es diferente de 0. ¿Quién vale 0? El otro factor. Este factor es el que vale 0, ¿no? Entonces aquí implica que R por D más 1 sobre C vale 0. Entonces aquí despejando D, bueno, vamos a ponerle aquí despejando. A ver, lo hago con calma, porque si no, luego se me quejan. Ajá, entonces D viene siendo menos 1 sobre RC. Esta viene siendo la raíz. Bueno, ya que tengo mi raíz, ahora hago una propuesta de solución. Entonces ahora la solución propuesta pues lo voy a hacer así, ¿no? Voy a poner que es una I de t igual a 1k por E a la raíz por t, entonces lo voy a indicar E a la raíz por t. En otras palabras, entonces tendría I de t igual a una constante k por E a la raíz, que viene siendo 1 sobre RC, esa es la raíz, por t. Esa es mi propuesta. De ahí lo único que me hace falta es calcular k. Entonces, para calcular k, y lo voy a poner con rojo, para calcular k, utilizar las condiciones aquí, a ver. Esto es muy importante, utilizar las condiciones en t igual a 0. ¿Qué condiciones tengo igual a 0? Pues que la I en 0 valía E sobre R, ¿no? Eso es lo que voy a utilizar para calcular K. Las condiciones en t igual a 0. Entonces, vean, bueno, aquí no lo tengo, ¿no? Las condiciones en t igual a 0 se quedaron en... Ah, no, sí, aquí están. Vean, aquí tengo la condición en t igual a 0. Ajá, por eso les dije, esta es muy importante porque la vamos a utilizar para resolver la ecuación diferencial. Entonces, aquí la voy a utilizar. Ya que tengo mi propuesta, lo que voy a hacer es evaluar la propuesta en t igual a 0, porque aquí tengo el dato, cuánto vale la corriente en 0. Entonces, evaluando la propuesta, evaluando la propuesta en t igual a 0, diría entonces, I en 0, t vale 0, es igual a k por E a la menos 1 sobre RC por t, pero t vale 0. A ver cuánto me queda. I de 0 igual a quién. Solo el valor de K. Esto valdría cuánto. 1, ¿no? 1. Entonces K, ajá, implica que K cuánto va a valer entonces. Menos E sobre R. Menos E sobre R. Ajá, entonces ahora ya sé cuál es la solución. Esto implica que la corriente, o sea, la propuesta va a ser, era igual a K, pero K vale menos E sobre R. Por E a la raíz. Ajá. Y eso pues obviamente se va a calcular, o sus unidades van a ser en amperes, ¿no? Y ya tengo mi solución.
esta es mi solución de la ecuación diferencial. Ajá, entonces, en resolver una ecuación diferencial, pues consiste en obtener la variable independiente, dependiente, que satisface esa ecuación diferencial. De tal manera que si esta solución la sustituimos aquí en la 2, en la ecuación 2, me va a dar igual a 0. Porque esta es mi solución que satisface a la ecuación diferencial. Entonces consiste en obtener una función. Ya que tengo la función, ahora ya puedo hacer las gráficas. Ajá. Bueno, antes de pasar a hacer las gráficas, pues yo pregunto, no sé si ustedes quieran tomarle foto o algo así a esa hoja, o nos esperamos a la siguiente, o con las notas que tienen ya es suficiente, como ustedes vean, ¿no? Pero siempre pongo ahí la hoja por si alguien quiere tomarle foto, ¿no? O captura. Gracias, profe. Bueno, entonces vamos a la siguiente hoja. Pero voy a copiar esta, porque la vamos a utilizar. Profe, sí. ¿El haber utilizado las condiciones en t igual a 0 es una propuesta o siempre hay que usar esas condiciones? Siempre hay que utilizar las condiciones en t igual a 0. Ahorita tenemos nada más una raíz. Si tuviéramos dos raíces, entonces tendríamos, bueno, dos Ks, K1 y K2. Entonces requerimos de dos condiciones en t igual a 0. Ajá. Y bueno, la vamos a ver más adelante, pero sí, siempre las condiciones en t igual a 0 se utilizan para calcular las Ks. Siempre, siempre, eso que no se les olvide. Bueno, aquí estoy copiando la corriente porque, pues ya que tenemos la corriente, ahora lo que falta es calcular la caída de tensión en resistor y capacitor, ¿no? Entonces, ahí tengo la corriente. Ahora, la caída de tensión. Entonces, a ver, la caída de tensión para el resistor, ¿no? ¿Cómo se calcula el voltaje en el resistor? Y por R. Es R por I, ¿no? Bueno, entonces R por I, pero I ahí la tenemos que vale menos E sobre R, por E a la menos 1 sobre RC por T. Entonces, el voltaje en el resistor va a ser igual a ¿cuánto? Menos E por E a la ajá. menos 1 sobre RC por T. Así queda, ¿no? Entonces son volts. Bueno, ahora, a ver, días. Vamos ahora a calcular vamos a ponerlo aquí, la caída de tensión. Si se encuentra días. Sí, aquí estoy. Sí, profe. Sí, aquí estoy. Profe, pero no se eliminaban las R's. Ah, perdón, sí es cierto. Ya ven que sí sirve, ahorita ya están participando, ya me están corrigiendo, ya borramos. Entonces, pues me da mucho gusto de que estén atentos. Bueno, la mayoría está atento, creo. A ver, vamos a ver la caída de tensión para capacitor, ¿no? A ver, ¿quién le había dicho 10? Voy a hacer un comentario aquí.
Bueno, a ver qué propone ¿Sí se encuentra? Sí, profe. Que no importa si no sabe, pero ¿qué nos podría decir? Mm, ¿No? ¿No sabe cómo se calcula el voltaje del capacitor? no recuerdo. Pues aquí lo tenemos. Voltaje del capacitor de T. Aquí les dije Integral. que no se les... Integral. Entonces, a ver, voy a hacer aquí un comentario. Muy bien. A ver, aquí, cuando accioné el interruptor, me quedó esta red, el resistor y el capacitor, ¿no? Esta ley de voltajes de Kirchhoff gobierna el comportamiento de esta red. ¿Desde cuándo? Desde t igual a 0 más, inclusive desde t igual a 0. Ajá. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el infinito. De tal manera que si digo, a ver cuánto vale el voltaje del resistor en 1 milisegundo, más el voltaje del capacitor en 1 milisegundo, me tiene que dar 0. Si yo evalúo para voltaje del resistor no sé, dentro de 1 hora, más el voltaje del capacitor dentro de 1 hora, también me tiene que dar 0. Entonces, esta ley, a partir de que cierro el interruptor, esta ley se mantiene y describe el comportamiento de la red. De tal manera que si ya sé cómo calcular el voltaje del resistor, entonces de esta ecuación número 1 puedo despejar, ¿no? Sí, Díaz. Ok, entonces sería la corriente entre el capacitor. De ecuación 1, despeje voltaje del capacitor de ecuación 1. Así sería, ¿no? Ok, sí. Ajá, ya con base a eso, ¿cómo queda entonces? Implica que voltaje del capacitor a que es igual. A E R por menos la corriente. menos 1 sobre RCT, ¿no? ¿Ese vuelve positivo, no, profe? Ajá. Y pues se calcula en volts, ¿no? Bueno, ahí ya la tenemos, entonces no se les pase ese detalle que esa ecuación gobierna a la red a partir de t igual a 0 en adelante, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya el voltaje del capacitor, el voltaje del resistor y la corriente. Esas tres ya las podemos graficar. Ya las podemos graficar. Entonces pongan mucha atención porque las van a graficar de tarea. Vamos a graficar la corriente y ustedes grafican de tarea las otras dos. Entonces vamos a ver cómo graficar. Para graficar, vamos a poner la nota, que para graficar se requiere utilizar una constante vamos a poner la constante de tiempo, ¿no? Esta constante de tiempo, así le vamos a llamar constante de tiempo, porque mi variable independiente es el tiempo. Aquí en circuitos mi variable independiente es el tiempo. Y en electrónica va a ser igual y así, ¿no? Bueno, ¿dónde se encuentra la constante de tiempo o cómo calcular la constante de tiempo?
Les voy a enseñar cómo. Y ustedes para el circuito RL, para el circuito RLC, para mallas, nodos, ustedes ya sabrán determinar la constante de tiempo. ¿Dónde se encuentra la constante de tiempo? La constante de tiempo se encuentra en la exponencial. Entonces, vean en todas mis funciones que acabo de calcular, en todas está la exponencial. Es la misma exponencial. Lo único que está cambiando es el coeficiente que está acompañando a esa exponencial, ¿no? Bueno, pero en todas está la exponencial. Entonces puedo agarrar cualquiera de ellas y decir, ¿cómo obtengo la constante de tiempo? O sea, ¿o qué es la constante de tiempo? Y en las notas la tienen bien escrita, que es la constante de tiempo. Y la constante de tiempo es el grado de rapidez con la cual desaparece el transitorio. Entonces la constante de tiempo se va a llamar tau. ¿Cómo obtengo esa tau? Entonces voy a poner aquí la tau, se obtiene de la exponencial. Vean cómo se obtiene. Entonces la tau va a ser igual. Lo que voy a hacer es tomar la inversa del coeficiente que acompaña a t en la exponencial. Entonces tau es igual a 1 entre el coeficiente que acompaña a t. Y esto va a ser igual a R por C. Para el circuito RC. Y sus unidades van a ser en segundos. Aquí no les voy a dejar esta tarea, pero si nosotros ponemos las unidades del resistor que vienen siendo ohms y las del capacitor que vienen siendo farads o faradios, y vamos buscando sus equivalentes, a qué equivale un faradio, qué equivale un ohm, nos vamos a dar cuenta o llegamos a la conclusión de que R por C me va a dar segundos. Bueno, entonces en todas las exponenciales habrá una constante de tiempo. Aquí le llamamos constante de tiempo. Si estuviéramos en matemáticas, le llamaríamos coeficiente de amortiguamiento, porque lo que hace es ir amortiguando la señal. Pero bueno, nosotros aquí en circuito le vamos a llamar constante de tiempo, ¿no? Bueno, ejemplo. Una pregunta. Ahí al considerar el exponencial, ¿no tomamos en cuenta el signo menos? Pues no, porque no estaríamos hablando, si tomamos en cuenta el signo, estaríamos hablando de menos segundos, ¿no? Entonces no podemos decir, oye, ¿cuántos años tienes? Ah, pues tengo menos 13 años, ¿no? Pues no. Son a partir de t igual a 0, obviamente, por eso es a partir de t igual a 0, obviamente son ya segundos, ¿no? Ya son positivos, pues. Gracias. Entonces, que no se les vaya a pasar eso, qué bueno que lo preguntaron, porque pues cuando hagan sus operaciones, no sea que les vaya a dar valores negativos y sale todo mal, ¿no? Entonces, a ver si aquí tengo la exponencial, ¿cuánto valdría tau? A ver, déjenle pregunto a alguien para que participe. Díaz Pérez. ¿Qué te, profe? A ver, ¿cuánto valdría tau? Si se vuelve infinito, ¿no, profe? Eso es lo que o respecto a lo que queramos evaluar. A ver, ¿alguien? Un cuarto. 1 sobre 4. Sería un cuarto, ¿no?
Porque es el inverso de 4. Ajá, 1 sobre 4 me daría ¿cuánto? 0.25. 0.25 segundos. Ajá, quiere decir que mi tau va a valer 0.25 segundos. Entonces, si yo voy a hacer mis gráficas y voy a evaluar cada tau, entonces voy a ir evaluando cada 0.25 segundos. Ujú. Aquí voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si R vale? Esto quiero que me lo calcule, por favor. Domínguez, Franco. A ver, si R vale 1000 ohms y el capacitor vale 2 microfaradios, bueno, 3 microfaradios. Ajá. ¿Cuánto valdría tau? Si se encuentra Serían 3 milis. 3 mili qué? 3 milis. Mililitros. Segundos. Segundos. 3 milisegundos, ¿no? Entonces, Así es, vean, si ya tenemos una red y sabemos cuánto vale el resistor, el valor del resistor y el valor del capacitor, entonces decimos, pues mi constante de tiempo va a valer tanto, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a hacer las gráficas con base a taus. Ajá. Profe, Sí, dígame. a esa tau nada más está multiplicando R por C. No se le tiene que sacar el... Ah, no, sí, ya. Ya vi. Bueno, ok. Entonces, ahora vamos a hacer una tablita para hacer la gráfica. A ver, vamos a poner aquí, así. Ajá, entonces, vamos a poner por aquí T. Ah, caray. Es esto, a ver, vamos a poner T. Y por aquí vamos a poner la I de T, ¿no? Entonces vamos a empezar con T igual a 0. T igual a 0, ya sabemos cuánto vale, ¿no? A lo mejor no es necesario hacerlo, pero esta es la función que vamos a utilizar. Entonces, T igual a 0, ya sabemos cuánto vale, lo voy a poner ya automáticamente, si se acuerdan cuánto valía. Por R. Valía menos C sobre R. No sé si se acuerdan. Aquí lo tengo, menos C sobre R. Bueno, pero ahora sí voy a evaluar, lo voy a hacer por aquí. Evaluando en tau. Bueno, ¿a quién voy a evaluar? Voy a evaluar a la corriente, ¿no? Porque estoy haciendo la gráfica de la corriente. Entonces, evaluando ahí en una vez tau, aquí voy a poner I de tau es igual a, era que menos E sobre R por E a la menos 1 sobre RC por T, pero T vale una vez tau, ¿no? Y tau vale R por C. Entonces aquí R con C se hacen la unidad, entonces me queda menos E sobre R por E a la menos 1, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver según aquí la lista. García Blancas va a calcular eso para una vez tau. García Crescencio, 2 veces tau. García Muñoz, 3 veces tau. González Sánchez, 4. Y Guerrero Sánchez, 5 veces tau. Ajá, entonces, a ver, ¿quién le tocó una vez tau? ¿Qué viene siendo esto? ¿Cuánto valdría? Saquen su calculadora, ¿cuánto es E a la menos 1?
0.3678. Ajá, 0.367 veces lo que valía E sobre R. 0.367. Ajá. Bueno. A ver, voy a poner aquí para 2 veces tau. Entonces voy a decir la I de 2 veces tau es igual a menos E sobre R por la exponencial por T, pero T ahora la estoy considerando como 2 veces tau. Entonces, pero ahí le voy a poner RC para ilustrar. RC. Entonces RC con RC me va a quedar menos E sobre R por E a la menos 1 sobre RC por, no, menos 2. La menos 2, ¿no? A la menos 2. Entonces, ¿cuánto va a valer eso? 0.1353. Veces E sobre R, ¿no? Ajá, bueno, vean cuál es la conclusión. Pónganse, pónganse listos porque esto es lo que van a hacer. Ya no lo hice aquí pero sí lo hicimos. Déjenme ver acá. Ajá. Es más, aquí lo voy a completar bien. Cuando evaluamos para t igual a 0 aquí en esto, ¿qué es lo que quedó? Quedó como k por e a la 0, ¿no? Entonces me quedó k. Entonces para t igual a 0 me queda e a la 0. Para una vez tau me queda e a la menos 1. Para 2 veces tau me quedó e a la menos 2. Para 3 veces tau, ¿qué me va a quedar? A la menos 3. E a la menos. Ajá. Entonces, los que les tocó de 3 taus para adelante, así háganle. Bueno, entonces, a ver, una vez tau, aquí lo voy a poner, para una vez tau, ya tengo el dato ahí. Va a ser igual a menos 0. Ajá, 2 veces tau, ya también me lo dieron. Nada más lo vamos a hacer hasta 5 veces tau. A ver, 3 veces tau, ¿cuánto les dio? 0.0497. Ajá, 4 tau. 0.018. 5 tau, por último. 0.006. ¿Y este patrón se aplica solo en una red RC? No, lo que estamos haciendo es trabajar sobre esta función. Lo que estamos haciendo es trabajar pues T. Entonces, si ustedes tienen un RL, bueno, tendrán una exponencial ahí un poquito diferente y sustituyen lo que vale su constante de tiempo en T y verán. Lo que pasa es que no les quiero decir la respuesta, ustedes la van a descubrir, de eso se trata. Ajá. Entonces, por eso les digo, a ver, no sé si ustedes estén conscientes de que las matemáticas es un lenguaje y los que somos ingenieros pues trabajamos con ese lenguaje matemático. Entonces, si nosotros interpretamos las matemáticas, podemos comunicarnos, ¿no? Entonces, nosotros estamos utilizando modelos matemáticos para esto. Por eso les decía, ¿cómo se calcula el voltaje del capacitor? Ah, pues ese es un modelo matemático. ¿Cómo se calcula el voltaje en el inductor? Bueno, pues L derivada de I con respecto al tiempo es un modelo matemático. Bueno, es uno de sus modelos matemáticos, el más sencillo. Entonces, en pocas palabras, la ingeniería son matemáticas. Entonces, si ustedes conocen a chicos o niños
y creen que ellos van a ser ingenieros, bueno, díganles, tienes que saber bien matemáticas, porque la ingeniería son matemáticas, interpretación de matemáticas. Ajá. Entonces, bueno, por eso aquí les decía, vamos a ver la conclusión. Y entonces, con base a las constantes de tiempo, bueno, pues voy deduciendo cuánto va a valer la exponencial. Ahora, nada más le dejo hasta 5 veces tau. ¿Por qué? Vean, cuando t vale 0, cuando acciono el interruptor en t igual a 0, voy a empezar con una corriente que vale E sobre R. Ese es, si se dan cuenta, ese es mi valor máximo. Ajá. Conforme empieza a pasar el tiempo en mi primera constante de tiempo, mi valor con el que inicié va a quedar en un 36%. Ajá. En otras palabras, es a grosso modo la tercera parte del valor anterior. Ajá. Para 2 veces tau vale 0.13. A grosso modo es como que la tercera parte del valor anterior. Y así más o menos se va, ¿no? Entonces, para 3 veces tau, 0.049 es como que la tercera parte del valor anterior. Para más o menos así. No es tal cual, ¿no? Pero más o menos. Entonces, pues nos da una idea de cómo se va a ir, pues cómo va a ir cayendo esa gráfica, ¿no? Cómo se va a ir amortiguando esa gráfica, en otras palabras, cómo se va a amortiguar mi transitorio, ¿no? Entonces voy a hacer la gráfica aquí a un ladito y para tenerla ahí como que a un lado, ¿no? Bueno, entonces pongan atención porque ustedes van a hacer la gráfica ahí pues igual, ¿no? De la misma manera. Bueno, o mejor, ¿no? Pero pero así va a ser. A ver, entonces yo voy a poner, si dan cuenta son valores negativos, entonces mi gráfica va a ir hacia abajo y voy a poner, pues no sé, aquí y voy a bajar y y bueno, pues hay que empezar a hacer la gráfica. Vamos a pensar que aquí tengo una vez tau, 2, 3, 4 y 5. Y voy a pensar que, pues aquí es con este dato voy a iniciar. Aquí tengo la I de t. En el eje horizontal voy a tener t. Voy a ir graficando cada tau, ¿no? Bueno, entonces en t igual a 0, me dice que tengo E sobre R, entonces voy a pensar que aquí tengo lo que vale E sobre R, ¿no? Y aquí tengo mi primer dato. Para mi primera tau cayó como al 36% del valor original. Entonces algo así como la tercera parte. A ver cuántos son, 2, 3, 4. Entonces más o menos por acá. Por aquí está cayendo el valor en su primera tau. Aquí voy a tener menos 0.367 veces lo que valía E sobre R. 2 veces tau me dice que es 0.13, algo así como la tercera parte de esto, entonces más o menos por acá. Y aquí voy a poner menos 0.135 veces E sobre R. 3 veces tau, 0.049. Eso ya no lo voy a poner ahí porque ya no cabe, pero es más o menos por acá. 4 veces tau, 0.18, ya muy pegado al eje horizontal, y 5 veces tau, pues prácticamente es en el eje, ¿no? Ahí tengo ya mis puntos. Ahora pues lo que voy a hacer es unirlos
Entonces los voy a unir y entonces a partir de 5 octavos voy a pensar que ya terminó el transitorio, ¿no? Entonces nosotros vamos a pensar que en 5 veces tau ya terminó el transitorio. Ya no es necesario calcular más porque, de hecho, el transitorio termina en el infinito. Pero si seguimos calculando, ya no vamos a poder graficar ahí, ¿no? Porque es un valor muy pequeño. Entonces, para cuestiones, pues, un tanto prácticas aquí en nuestro curso, vamos a pensar que en 5 veces tau ya terminó el transitorio, ¿no? Bueno, entonces, así, cuando se nos pregunte cuánto dura el transitorio en un circuito RC, pues 5 veces tau, ¿no? Bueno, entonces ya que tengo la gráfica, aquí le tengo que poner su leyenda. Le tengo que poner, entonces, esto es corriente del circuito RC en respuesta libre, ¿no? Porque estamos viendo la respuesta libre. Y bueno, pues ya quedó, o ya terminamos esa gráfica. Entonces ustedes van a hacer las gráficas del voltaje del resistor y del capacitor, pero nada más hasta 5 veces tau. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? No, profe. Bueno, entonces, a ver, les aclaro algo. Nosotros aquí, bueno, yo estoy graficando con taus y estoy poniendo las taus aquí en mi gráfica. Ustedes cuando hagan su práctica RC, su práctica RL y sus demás prácticas, van a usar taus, pero no las van a dejar indicadas. Ya van a utilizar sus valores reales. Por ejemplo, si aquí pusimos que ustedes están usando un resistor y ese capacitor, entonces ustedes no van a poner una vez tau aquí. Aquí ya pondrían 3 milisegundos, luego 6 milisegundos, y etcétera, ¿no? Entonces, ya cuando aquí lo dejo indicado porque no sé cuánto vale R y cuánto vale C, yo estoy generalizando. Igual cuando aquí en su tablita, siempre sus gráficas van a ir acompañadas de su tabla, la tabla y la gráfica, ¿no? Y su leyenda para saber de qué se trata. Bueno, entonces van a hacer esa tarea. Esa tarea consérvenla ahí en su cuaderno. No la dejen para después, porque en cuanto ya tengamos habilitados a los compañeros que faltan en el Teams, bueno, se abre el espacio y ustedes ya suben las tareas ahí. A lo mejor les digo, les mando un comunicado, ¿saben qué? Suban sus tareas, ¿no? El límite es mañana. Pero ¿por qué les puedo decir eso? Porque ya les dejé las tareas desde hoy, ¿no? Entonces a lo mejor el martes les digo, suban esa tarea. Ya está el espacio. Entonces ustedes no se confíen, vayan haciendo las tareas, ténganlas ahí presentes. En cuanto se les diga, súbanlas, ustedes las suben. Y no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, intenten hacer las gráficas lo mejor que puedan, porque, digamos, esta gráfica, aunque no está bien hecha, que digamos, pero más o menos da la idea de una exponencial, ¿no? Resulta que a veces algunos trabajos que me han entregado obviamente tienen calificación, pues no tan buena. Resulta que la gráfica, pues luego la llegan a hacer así, ¿no? Eso es como una recta, ¿no? Y no es una recta, es una exponencial. Entonces, obviamente se les califica, pues se les penaliza y tiene una calificación baja, ¿no? Entonces, intenten hacerlo así proporcional
Eso habla mucho de ustedes. Como ingenieros va a hablar mucho de ustedes. Bueno, entonces no hay duda, comentario, sugerencia. ¿Puedes repetir la tarea, por favor? Aquí la voy a anotar por si van a tomarle nota. Entonces es graficar el voltaje del resistor, o sea, esa función hay que graficarla, y el voltaje del capacitor, estas dos funciones. Eso es lo que hay que hacer. Ya graficamos la de la corriente, que fue la primera, entonces ahora van a graficar estas dos. Esas las deben tener listas a más tardar para el martes. El martes que nos conectemos. Se me estaba pasando. A ver, les pregunto, ¿quién de ustedes no ha usado el SPICE? Yo. Yo, profe. Yo, profe. También, profe. Bueno, esas personitas que no han usado el SPICE, el martes vamos a ver la primera sesión de SPICE. Vamos a ver cómo dar de alta las librerías. Lo vamos a hacer como si estuviéramos en presencial. Obviamente yo voy a compartir mi pantalla y voy a ir dando de alta las librerías. Ustedes van a estar trabajando en su computadora también y van a ir dando de alta las librerías. Los que no han trabajado. Los demás, bueno, pues harán acompañamiento, pero obviamente les voy a preguntar, ¿no? Entonces sí, ya el martes con lista en mano, les voy a ir preguntando. Si alguno de ustedes dice, oiga, es que no me sale, bueno, pues comparta su pantalla y ya le indico, ¿no? A ver, le voy a decir, pues es que le hace falta la librería, píquele aquí, ábrele allá, etcétera, ¿no? Como si fuera presencial igualito, ¿no? Entonces, tienen que estar preparados para compartir sus pantallas. Tienen que tener instalado ya el SPICE para ese día, porque se les va a dejar tarea. Vean, ustedes ya tienen aquí las gráficas ya tenemos nuestra primera gráfica, ustedes van a hacer las otras dos, entonces ya hay que empezar a simular esas gráficas. Entonces el martes haremos esa parte, ¿no? Entonces, y échenle una repasadita, por favor, antes de la clase, como si fueran a tener examen a esta clase, ¿no? De qué es el circuito RC. Porque ya en la siguiente clase, que es el circuito RL, ya no me voy a detener mucho. Ya les voy a ir preguntando, ¿no? Por ejemplo, a ver, fulano de tal, en el tiempo número 1, ¿qué se hace? Pues lo único que me tiene que decir, pues se calculan las condiciones iniciales. Perfecto, ¿no? Bueno, ¿cuál es la red equivalente? Y ya alguien más me va a decir, bueno, pues es que se tiene la fuente, la bobina se comporta así, etcétera. Entonces nos vamos a ir un poquito más rápido, porque les repito, el semestre es corto, no sé si lo han notado, pero nos robaron 3 semanas. Entonces, tenemos que adecuarnos o adaptarnos, ¿no? Entonces, ¿algo más? ¿Comentario, sugerencia? ¿Ya no? Sí, profe, una preguntita. ¿Del SPICE tenemos que descargar alguna versión en específico o la más actualizada? Pues yo les dije, no sé si ya lo hicieron, que entraran a la página de ORCAD, orcad.com, y mandaron su correo. A ver, déjeme ver si puedo entrar aquí. Yo hice eso, profe. Ajá. Y pues no me han mandado nada. No me puso ningún link para descargar el programa ni nada. Pero ya envió los datos y todo. Sí. A mí me dijo que no estaba disponible para mi región. También. Bueno, déjenme ver una liga que tengo por ahí. Se las envío con el jefe de grupo. Y me mandan decir con él si pudieron bajarlo o no. Por ahí tengo una versión. Bueno, no es mía, es la versión de alguien, de algún compañero de ustedes que ya irán
no sé, como en séptimo o algo así, octavo, me pasó esa liga en donde él tenía, bueno, subió el programa y de ahí lo empezaron a descargar. Entonces déjenme buscarlas, se las paso y ojalá hoy mismo me dijeran si la pudieron descargar o no. Vamos a hacer equipo para que ustedes tengan, obviamente ustedes trabajenle, yo por ejemplo voy a hacer esa parte para que ustedes lo instalen y lo más importante es que colaboremos para el bien de ustedes, ¿no? Más bien es de ustedes. Ajá, entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, yo. Todos debemos tener la misma versión. Es que yo tengo una versión light, 16.6, algo así se llama. ¿Esa está bien? Sí, está bien. De hecho, Ok, gracias. es la que yo utilizaba. Vamos a trabajar el martes y ustedes verán si lo que yo voy a hacer, ustedes lo pueden hacer, entonces obviamente les va a servir. Pueden trabajar, hay una versión, creo que es 9.1 o algo así, que estaba en las computadoras de la escuela. Ya es una versión muy viejita. Funciona, pero obviamente pues hay que estar más actualizados, ¿no? Cuando ustedes egresen y les pregunten, bueno, ¿qué versiones utilizaban? Les va a decir, oye, pues sí funciona, pero pues no, ¿no? Entonces, pero sí, esa 16 funciona. Bueno, ¿algo más? Bueno, entonces, si no hay más comentarios, sugerencias, nos vemos el martes. Tengo las dos opciones de que pudiéramos ver el RL o pudiéramos ver el SPICE, ¿eh? No se confíen de que nada más puede ser el SPICE. Por eso échenle una repasada a este circuito que acabamos de ver, para que cuando veamos el RL, pues ya nos vayamos un poquito más rápido, ¿no? Bueno, si no hay comentarios, nos estamos viendo el martes. Profe, yo tengo unas dudas con la tarea. ¿Será que le puedo enviar correo para que me ayude a resolverlas? No, pues ahorita de una vez, dígame. Ah, bueno, es que en el ejercicio 9, mediante el método de intercambio de fuentes, me bota resultados muy altos. O sea, no son los mismos a comparación de con el otro método. ¿Puede compartir su pantalla? Ah, bueno, es que no tengo las fotos aquí, nada más los tengo en sucio, de hecho, pero a ver, le tomo foto y la paso por acá para compartirla. Es que la idea es que... Sí, por eso le preguntaba si por correo le podía enviar. No, pero es que el correo, con tanto trabajo que tengo, a veces, por ejemplo, yo lo reviso en la mañana y a veces en mediodía y a partir de las 7 yo ya no reviso nada ya son acuerdos ahí de aquí, de familia, que ya tenemos que dejar eso, ¿no? Entonces, si no ha llegado el correo, porque luego se tarda en llegar y así, entonces por eso termino antes la clase, por si tienen dudas, compartan su duda, tenganla preparada y se les aclara, ¿no? Entonces, a ver, voy a compartir la pantalla. A ver, dice que es el problema 9. Sí, el 9. A ver, de ese. Ajá. Ahí, ¿qué pasó? Sí, en el 9 intento cambiar la fuente de corriente por una de voltaje. Y luego ya la sumo con la otra de 50. Entonces, al momento de cambiarla de corriente, me da una de voltaje de 5 volts. Y según yo, para calcular el voltaje del capacitor es el mismo de la resistencia de 100, ¿no? Ajá. Pero el detalle es de que cuando lo hago así, me da el voltaje en la resistencia me da 5.5,
pero si lo hago mediante el otro método me da 8.5, entonces estoy perdiendo ahí 3 volts. Ajá, bueno, a ver, mire, cuando me pidan calcular algo, en este caso es el, a ver, déjeme ver aquí. A ver, si a mí me piden calcular acá, ese capacitor de ahí no lo voy a mover. Eso haga de cuenta que queda anclado y no se mueve. Lo que voy a mover es, o sea, yo me voy a acercar por la izquierda y por la derecha a esos puntos. Ajá, de tal manera que, a ver, hágame las operaciones de esto. ¿Cuánto le dio este intercambio? ¿Es intercambio? Sí, 0.5, ¿no? Sí, 0.5. Ajá, entonces, a ver, voy a poner aquí el capacitor, ese no lo voy a mover. Y por aquí tengo la de 200, luego tengo 50, y luego tendría la de 100, y luego la fuente de corriente que vale 0.5, ¿no? Esta es la de 100, esta es la de 50, y esta es la de 200, ¿no? De este lado no vamos a mover nada, aquí tendríamos la de 100, y la otra fuente de corriente. Bueno, por esta parte aquí tenemos dos resistencias, vamos a hacer una sola. ¿Cuánto le dio de la de 50 y la de 100? 33, ¿no? Sí, 33.33. Entonces, vea el capacitor, no lo hemos movido. Aquí tiene 33. Ajá. Y por aquí, bueno, queda lo demás. Hay que hacer este intercambio. ¿Cuánto le dio? Me da 0.5. 16.5. Ajá. Aquí tendría yo la de 33. Aquí la de 200. Ajá, entonces vea, yo me estoy acercando al capacitor. Aquí puedo hacer otro intercambio. A ver, tengo el capacitor, aquí serían 233, ¿no? Sí. Y la fuente. Si hace ese intercambio, a ver cuánto le da. Sobre 233 da 70.81 miliamperes. Entonces le quedó así, ¿no? Entonces, y de este lado, pues también hay una resistencia y otra fuente de corriente, ¿no? Aquí nada más estoy bosquejando. Y bueno, si se da cuenta ya todo está en paralelo, entonces, ¿qué puede hacer? Las dos resistencias puede hacer una sola porque están en paralelo y las dos fuentes también las puede sumar. Entonces, ¿qué le va a quedar? Una fuente de corriente, la resistencia y el capacitor. Ese capacitor pues nunca se ha movido, ¿no? Entonces ya de aquí puede calcular el voltaje. La corriente esta va a fluir por el resistor y ya puede calcular el voltaje que es el mismo del capacitor. Y ya, ya sabrá cuánto le da. Por superposición, bueno, pues ya sabe que tiene que poner a trabajar una fuente y luego tiene que trabajar la otra. Sí, por superposición sí me salió, nada más la que no me salió es esa por intercambio de fuentes. Bueno, pues ya bosquejamos más o menos cómo es. Ajá. Y ojalá y le salga. De todos modos, si tienen alguna duda, me lo hacen saber con el jefe de grupo. Y el lunes vemos una asesoría, abrimos una sesión de asesoría. Ok, perfecto. Gracias. Que estén bien, hasta luego.
Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, buen día. Que estén bien, hasta luego. Luego, buen día. Adiós.